Bienvenidos nuevamente a este tercer video del módulo de comunicación escrita de las pruebas Saber Pro. En este video ahondaremos en los mecanismos de cohesión y coherencia que serán de bastante utilidad a la hora de escribir su texto. Revisaremos también el uso de los conectores y las palabras clave para darle un flujo adecuado al texto. Y finalizaremos con el cómo organizar las ideas de manera lógica y cómo responder a la pregunta. Estas últimas dos partes las haremos a través de un ejercicio haciendo uso de los conocimientos previamente adquiridos. Entonces, iniciaremos con los mecanismos de cohesión y coherencia. Como ya había mencionado, la cohesión y la coherencia hacen referencia a las relaciones que se establecen entre las palabras, las oraciones, los párrafos. Estas dos características dotan de unidad y lógica al texto y le permiten que el lector pueda fluir en el texto sin que haya lugar a ambigüedades o malos entendidos. También permite que el lector pueda comprender con claridad cuál es la idea que nosotros estamos transmitiendo. Existen muchos mecanismos que permiten darle cohesión y coherencia al texto, sin embargo yo voy a mencionar solamente los más comunes y los que pueden ser de utilidad para el desarrollo de su tarea. En primer lugar tenemos la anáfora. Cuando yo hablo de la anáfora me refiero al uso de ciertas palabras que me permiten a mí referirme a un elemento que previamente ya mencioné para no caer en la redundancia. La redundancia es cuando yo repito una misma palabra en varias ideas. Yo quiero referirme a un mismo elemento, pero entonces estoy repitiendo ese elemento usando la misma palabra. Para evitar hacer eso, lo que voy a hacer es utilizar otra palabra, un sustituto que me permita a mí no caer en la redundancia. Un ejemplo de ello está aquí, dice, este es el aula de segundo y aquí recibirás casi todas tus clases. El elemento que sirve de anáfora es esta palabrita aquí. Por lo general, este tipo de elementos pueden ser pronombres, cualquier tipo de pronombres, puede ser pronombres personales, puede ser un pronombre objeto, puede ser esos indicativos también, aquí, allí, dónde, cuándo, ella, él. Todos esos elementos me van a ayudar a mí a referirme a un elemento que se mencionó previamente. En este caso, este aquí se refiere al aula. Para yo no decir este es el aula de segundo y en el aula de segundo recibirás casi todas tus clases, lo que hago es sustituir este lugar, el aula de segundo, con este indicativo que es aquí. Esa es la anáfora, un elemento que se refiere o que hace alusión a un elemento mencionado previamente. Vamos con la catáfora. La catáfora es lo contrario de la anáfora. Entonces yo lo que hago es hacer uso de un elemento en el texto que me permite referirme a algo que voy a mencionar posteriormente. Por ejemplo, yo digo, me dijo lo siguiente, que renunciaba. En este ejemplo, esta palabra, lo siguiente, me indica que voy a mencionar algo adicional, que me estoy refiriendo a algo que todavía no he dicho, pero que voy a añadir o que voy a mencionar a continuación. Entonces, este elemento se refiere a qué? A esta situación, que renunciaba. Lo siguiente, que renunciaba. Otro ejemplo, dice, a la inauguración acudieron todos, los alcaldes de la zona, la consejera, la ministra, etc. La palabra todos hace referencia a los alcaldes de la zona, la consejera, la ministra. Antes de mencionar estos elementos de manera individual, digamos que lo menciono o lo anticipo utilizando esta palabra todos. Vamos con la elipsis. La elipsis es un mecanismo de cohesión y coherencia con el cual hay que tener mucho cuidado en el momento de utilizarlo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es quitar información que nos parece redundante. Y esta información, al parecernos a nosotros redundante, no debe quedar una idea suelta o no debe lugar a malos entendidos durante la lectura del texto. Por ejemplo, dice la profesora llega al instituto, deja el bolso en la sala y entra al aula. ¿Cuál es la elipsis que estoy haciendo aquí?
Otra forma de expresar esta idea sería diciendo, la profesora llega al instituto, punto, la profesora deja el bolso en la sala y entra al aula. Para yo evitar caer en la reiteración del mismo elemento, mencionar dos veces la profesora y acá en la siguiente oración otra vez la profesora, puedo omitir o puedo borrar este elemento. Esa omisión debe ser muy lógica, es decir, el lector de manera lógica deduce que la información que se quitó es esta. No puede ser que yo quite una información solamente porque sí, porque si yo quito una información cualquiera en el texto, puede ser que se malentienda. ¿Listo? Entonces puede ser que no quede tan claro cuál es el elemento al que me estoy refiriendo. El siguiente es la recurrencia. La recurrencia, al contrario de la elipsis, hace referencia a mencionar un elemento reiteradamente, varias veces. Esto se hace solamente con un fin, con un único propósito, que es el de resaltar o llamar la atención respecto a ese elemento. Por ejemplo, yo digo, Inés se había comprado un vestido para la fiesta. Estaba convencida de que sería el vestido más bonito de todos. El elemento que se repite aquí es la palabra vestido. Yo puedo reemplazar este vestido, lo puedo reemplazar por un sinónimo, por otra palabra que haga alusión al mismo, pero en este caso lo mantengo porque mi intención es llamar la atención de que lo que esta persona estaba usando, lo que esta persona compró, es un vestido. Solamente en ese caso se hace recurrencia. Sin embargo, no es un mecanismo que se sugiera en la escritura de un texto argumentativo porque lo que buscamos es demostrar que tenemos un amplio bagaje de vocabulario y no que estamos aludiendo al mismo elemento, al mismo fenómeno varias veces. Mencionar algo de manera reiterada puede hacerse solamente en dos veces, en el mismo párrafo, en la misma oración, solamente dos veces, pero no es recomendable. Siempre se recomienda hacer una sustitución por sinónimos o conocido de otra manera como la sinonimia. Aquí lo que se hace es reemplazar un elemento precisamente para evitar la recurrencia, para evitar la reiteración de una misma palabra dentro del texto, y lo hago reemplazando ese elemento con sus sinónimos o con alguna palabra que se refiera al mismo. Por ejemplo, yo digo, Juan entró en el despacho de su jefe. El señor López alzó la vista y miró a su subordinado con desprecio. Punto, aquel joven le resultaba profundamente antipático. Aquí hay varias sustituciones que hemos hecho usando los sinónimos. El primero es Juan. Juan es el elemento que yo introduzco, el primer elemento, y lo menciono en primera instancia al iniciar mi oración. Luego lo reemplazo. ¿Dónde lo reemplazo? Al decir el señor López alzó la mirada y miró a su subordinado. La palabra subordinado se refiere a Juan. Estoy utilizando un sinónimo, en este caso un sinónimo que me permite a mí omitir o evitar la reiteración de la palabra Juan. Yo también podría expresar esta oración diciendo, Juan entró en el despacho de su jefe, el señor López alzó la vista y miró a Juan. Está bien decirlo así, pero para evitar repetir ese Juan varias veces, utilizo su subordinado. Y luego hago otra sustitución en esta parte con desprecio, aquel joven. Esta palabra, aquel joven, se refiere a Juan. ¿Listo? Hice tres sustituciones en una misma idea. El siguiente que podemos analizar es su jefe. En el despacho de su jefe. Esta palabra jefe luego la reemplazo con el señor López, la expresión el señor López. Al decirle el señor López, me estoy refiriendo al jefe de Juan. Para evitar decir en el despacho de su jefe, su jefe alzó la vista y miró a su subordinado. Para evitar decir eso, vuelvo y hago el reemplazo usando sinónimos. ¿Listo? Entonces espero que haya quedado claro esta parte. Vamos con los conectores textuales. Voy a mencionarles en esta parte algo que me parece importante, y es que al final de cada módulo estoy dejando una serie de ejercicios respecto a lo que hemos venido tratando. Entonces al final de este video o de esta parte
encontrarán ustedes algunos ejercicios respecto a los mecanismos de cohesión y coherencia, también para que los pongan en práctica. Y seguimos con el uso de conectores textuales. Para hacer uso de los conectores textuales es importante en primera instancia que ustedes identifiquen la relación que ustedes quieren establecer. Es decir, cuando ustedes tienen varias ideas y quieren conectarlas, la función que cumplen los conectores es mostrar la relación que hay entre una idea y otra. Esa idea puede ser para añadir información respecto a la misma idea, puede ser para contraponer una idea a otra, puede ser de pronto también para ejemplificar la idea anterior, etcétera. Todo ese tipo de relaciones que yo intento establecer deben encajar dentro de la relación y a cada relación le va a corresponder un tipo de conector específico. Por ejemplo, si yo quiero unir dos ideas mostrando que ellas son opuestas, utilizando la palabra sin embargo, debo asegurarme que la primera idea sea, supongamos, en este ejemplo, un aspecto positivo. Yo puedo decir, en la tarde de ayer tomé una siesta. Y la siguiente idea que yo quiero añadir allí es, no descansé bien. Primera parte es una oración afirmativa y voy a añadirla a una oración negativa. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a contraponer? Utilizando un conector textual que sería pero. En la tarde de ayer tomé una siesta, pero no descansé bien. La segunda recomendación es que se usen estos conectores de forma variada. Es muy común, por ejemplo, que cuando yo quiero contraponer dos ideas, el conector que más se utilice es el pero. Pero. En el texto es importante que denoten ustedes un amplio conocimiento de conectores. Yo les voy a pasar en estos momentos ejemplos de esos conectores. Por ejemplo, para yo anteponer varias ideas o dos ideas contrarias, yo puedo utilizar pero, sin embargo, no obstante, aunque, etcétera. ¿Vale? No existe solamente el pero, existen varios conectores que ustedes pueden utilizar. Tercera recomendación, bueno, hay que practicar, ¿listo? Hay que practicar su uso, veremos eso con los ejercicios que les adjuntaré al final, pero pues es la mejor manera de aprender, ¿listo? ¿Cómo utilizarlos? Es utilizarlos, leer también, que es un ejercicio muy útil en estas circunstancias, y poner los conectores en la forma correcta. Hay que saber cuál es el conector que estamos utilizando para poderlo colocar en la posición correcta. Si yo voy a colocar un conector que me añada a una idea, no puedo colocarlo al principio de las dos ideas que estoy tratando, sino que debo colocar idea 1, el conector, idea 2. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es añadiendo. Esto va a depender mucho también del tipo de conector, porque hay conectores que sí pueden ir al principio de la oración o en el medio de las dos oraciones a las que yo me estoy refiriendo. Vamos a ver algunos ejemplos entonces de estos conectores textuales. Yo tengo aquí, de acuerdo a la función, recuerden la función que cumplen. En primer lugar tenemos los más comunes, que son los de adición. Cuando yo tengo ideas que quiero añadir, tengo la idea 1 y la idea 2 y yo quiero añadir la idea 2 la quiero añadir a la idea 1 porque me parece que conecta bien.